danzando, donde las cunas son sueños de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al informativo Willaricui. Buenos días en toda la provincia de Cotabambas. Buenos días amigos, buenos días a cada uno de ustedes, a grandes y chicos. Buenos días en la provincia de Grau, hasta donde estén llegando las ondas de Radio Surf. Hatu Napayki, Hatu Margariki, Ñañaturaykuna, Maypiñori, Kamushankis, Chaypas, Kaywaira, Wasi, Surfu, Inescabanta Pacha, Kanguna Chaskirikuichis, Hatun Napaykuyta, Hatun Margarikuyta. Asoypas Kunanka, diciembre quilla 2022 Nescamata Haikuru Shanchis 1 de diciembre iniciamos este mes, de hecho un mes definitivamente de mucha esperanza, ¿no? Básicamente en la fe. Un mes de mucha alegría, un mes pues que efectivamente nos trae la reunión familiar, esa unión familiar y también, por supuesto, ¿por qué no decirlo? Una unión donde usted está trabajando, ¿no? De algún modo allí con los compañeros de trabajo, una unión también ahí en el barrio, en la comunidad donde usted vive. Y bueno, realmente diciembre va a ser un mes de mucha alegría y esperemos que sea realmente de mucha bendición también, ¿no es cierto? Entonces, eso es la esperanza de pues este mes de diciembre que estamos empezando. Y bueno, vamos a darle también la bienvenida a nuestro compañero de labor en esta mañana, Henry. Henry, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Litz Aldívar, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas al informativo Willaricui de hoy, 1 de diciembre. Ya terminamos el año, es el último mes del año y estamos comenzando, por supuesto, con mucha fuerza para poder cerrar de la mejor manera posible el 2022 y comenzar un 2023 totalmente renovados, un 2023 lleno de éxitos, un 2023 con muchos desafíos, un 2023 lleno, por supuesto, de confraternidad entre todos los peruanos. A pesar de que hay problemas, debemos seguir adelante. Esa es la consigna de nuestra patria, de nuestra provincia, de nuestra región. De nuestros distritos. Definitivamente, este mes es el mes en la que pues la unión familiar se va a ver. Y finalmente, de hecho, que va a ser este año, creo yo, recién quizá en muchas familias nos reunamos todos, ¿no? De un encuentro de todos, o si no, de la mayoría, que algunos de repente van a hacer un viaje, no lo sé, desde alguna otra región, desde algún otro país que de repente por motivos de trabajo se fue. Entonces, eso va a ser realmente un encuentro maravilloso en este año, porque estoy seguro que 2020, 2021, de alguna forma, por el temor de esta enfermedad, que claro, también ahora seguimos con esta situación de los contagios que se vienen incrementando en nuestro país, y bueno, de hecho el temor todavía continúa, pero hagámoslo con
mucho cuidado, siempre con la responsabilidad. Siempre les hemos dicho, usemos todavía nuestras mascarillas, pues con respecto a las aglomeraciones donde estemos con mayor presencia de personas, entonces usemos todavía nuestras mascarillitas, tratemos de siempre estar lavando nuestras manitos también, y para de esa forma pues nosotros tener estar de alguna forma protegidos y también confiados en la salud. Eso sea nuestro trabajo, eso sea nuestra responsabilidad en este mes de diciembre, amables oyentes. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de temas muy importantes, Henry. Así es, el día de hoy estamos con temas que son sumamente importantes, siempre recordando que es el primer día del mes y tenemos que comenzar con la mayor fuerza posible. El día de hoy se ha programado la reunión para ver si se suspende o no se suspende al presidente Pedro Castillo en el Congreso. Recordemos que ya tienen 67 votos a favor, o 67 firmas en este caso. Tendrían que llegar a las 87 firmas. Y eso es realmente algo que están buscando para poder destituir al presidente actual. Ajá, ahí está entonces lo que pues hoy vamos a estar tocando en esta edición, y de hecho también en cuestión de información regional vamos a estar ampliando la información que necesitamos conocer y necesitamos saber, quizá más en un tema de información y también por supuesto, no sé si digamos decirlo, preaviso digamos a las autoridades que están saliendo ya y también a las autoridades que están ingresando, porque pues hay que tener muchísimo cuidado con la administración pública y es necesario poder tomarle seriamente esta administración que están ingresando las nuevas autoridades. Vamos a ampliarles con respecto a esta información que tenemos entre manos en la mesa de redacción, respecto a que a 6 años se ha condenado a cárcel con respecto a esta minería informal, donde por contaminar pues las cabeceras de ríos del río Chocoya se realizaban actividades extractivas sin tomar en cuenta que se estaba poniendo en peligro la salud de la población, contaminando principalmente pues las fuentes hídricas que abastecen en la ciudad de Chalhuanca. Vamos a ampliarles esta información que creo que necesitamos conocer, saber también con respecto pues a la minería. Por otro lado, también vamos a ampliarles información respecto a al homenaje que se le va a dar pues al escritor José María Arguedas mañana 2 de diciembre por los 53 años de su fallecimiento, esto en Andahuaylas. Y bueno, de hecho, sabiendo y conociendo un poco la historia de este escritor, que él es apurimeño, pues a nivel de toda nuestra región se va a poder o vamos a poder sumarnos a este homenaje por los 53 años de fallecimiento. Entonces, ahí está la información que hoy vamos a poder compartir en el plano regional. Y por otro lado también se conoce y se sabe pues que luego de haber recibido ya las credenciales oficialmente, digamos, como autoridad regional, por ejemplo, el gobernador regional elegido, ¿no? Percy Godoy, él ha manifestado y dijo que vamos a construir una región modelo en el país con profesionales apurimeños. Así lo ha dicho tajantemente, y ojalá que estas palabras de algún modo pues se puedan cumplir. Estoy segura que al 100% no, porque pues claro, los profesionales tenemos derecho de poder trabajar en cualquier parte de nuestro país, porque somos todos peruanos. Entonces por ahí pues claro, si bien es cierto cada región pueda priorizar a sus profesionales, eso estamos de acuerdo, estamos muy de acuerdo, pero de pronto exactamente profesionales que seguramente con muchas otras carreras y también especializaciones se van a necesitar, ¿no? Por un tema de seguramente de capacidades y todo ello. Entonces estoy seguro que también muchos otros profesionales a nivel de nuestro país también nos estarán acompañando en nuestra región, así como también en muchas otras regiones, como tenemos pues el derecho al trabajo, ¿no? Como cualquier peruano. Bueno, ahí está la información que hoy vamos a estar en el plano regional también haciendo, vamos a estar ampliando. Henry. Así es, hoy es jueves 1 de diciembre del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional.
aún en este mes, si es que mandamos algún documento, si es que queremos cursar algún documento, se tiene que poner año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Esto hasta el 31 de diciembre. Todo este mes tenemos que destacar aún este año, aunque no sé cuánto se habrá logrado de esta frase, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Aún así, tenemos que poner en lo que es los documentos que llevemos a las autoridades, a las instituciones. Vamos con la reflexión del día. Muy bien, vamos con la reflexión para esta mañana y siempre con la mente positiva, como les digo, todos los días, a pesar de las circunstancias que podamos pasar, siempre con la mente positiva. No busques los errores, sino más bien busca el remedio. ¿Qué te parece? No busques los errores, más bien busca el remedio. Eso casi siempre, si por ahí hacemos como que un análisis, pues Henry, de hecho que creo ahí va más al tema, digamos, de una relación de parejas, ¿no? De pronto, como que siempre a veces buscamos siempre los errores, pero quizá por ahí nos olvidamos buscar más bien el remedio, ¿no es cierto? Y entonces de pronto, pues, tratemos de buscar el remedio más bien por ahí, si es que tiene algún, no sé, pues, una incompatibilidad, que como siempre podría ocurrir en una pareja. Y también a veces podría ocurrir, pues, en un centro de trabajo, ¿no es cierto? Con algún compañero de trabajo y de pronto a veces buscamos nada más el error de ese compañero de trabajo. Más bien busquemos el remedio y encontremos más bien ese remedio para tener pues una paz laboral o una paz en su hogar también. Como un famoso jefe nos diría, ya sabes el problema, ¿cuál es la solución? Ajá, ¿no es cierto? Entonces busquemos ese remedio, ¿ya? Muy bien, con esa mente positiva. Ahora sí, nos vamos ya a las efemérides. Vamos a recordar un día como hoy. La información para esta mañana, un día como hoy. Un día como hoy, un 1 de diciembre, pero de hace quizá muchos años a través de la historia. Comencemos por recordar qué recordamos el día de hoy. Día de Arma de Inteligencia del Ejército Peruano. Día del Arma de Inteligencia del Ejército Peruano. Se celebra un 1 de diciembre. Bueno, también recordamos hoy el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Bueno, de hecho que esta enfermedad también silenciosamente, de acuerdo a los estudios en esta última pandemia en la que estamos viviendo estos 2 últimos años, se ha extendido, se ha aumentado. Tengamos mucho cuidado. Recordamos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En 1915, en la provincia de Azángaro, Puno, estalla una rebelión indígena conocida como Rumimaki, Mano de Piedra. Varios centenares de campesinos liderados por José María Turpo atacan haciendas de prominentes terratenientes. Y también viajamos hasta 1965. La ciudad de Mollendo institucionaliza el uso de un escudo de creación de Raúl Ponce Segarra. En 1988, el grupo terrorista Sendero Luminoso dinamita 4 hoteles en Huaraz. Esto en 1988. Y viajamos en el tiempo y nos vamos hasta 1999. Mueren más de 200 personas y otras 200,000 se dan por desaparecidos. Esto por las lluvias torrenciales en Colombia. Ya en el nuevo milenio, en 2019, en Wuhan, se registraron los primeros casos de COVID-19 en la República Popular China. Por tal, se le considera la fecha de inicio del brote de COVID-19, que más adelante sería declarado pandemia y posteriormente se estaría con una crisis sanitaria hasta el 2022. Y aún está con promesa de rebrotar. Imagínate, y recordamos, no se olvide, en la historia nuestra ha quedado, ¿no? Marcado este 1 de diciembre en Wuhan, pues que se ha registrado estos primeros casos de COVID-19 y bueno, se ha extendido a nivel mundial, nos ha traído tanta tragedia, no solo de salud, ¿no? Nos ha traído toda esta tragedia también en cuestión de economía, Henry, que hoy mismo la estamos padeciendo, la estamos sufriendo muchas familias en muchos países, en muchas regiones. Y bueno, es un 1 de diciembre pues de 2019 que queda marcado en el calendario a nivel mundial. Esto fue lo que pasó a través de la historia. Recordemos siempre nuestra historia para sentirnos orgullosos de lo positivo y para no repetir lo negativo.
Muy bien, ahí está, un día como hoy. Y bueno, nos vamos a ir ahora sí a nuestros titulares para esta mañana. Vamos con los titulares para hoy, 1 de diciembre del año 2022. Y la municipalidad, la municipalidad de Chalahuacho realiza actividades de mantenimiento que concluyen para el periodo 2022. Se culminaron satisfactoriamente a pesar de los inconvenientes de la COVID y otros factores. La Municipalidad Distrital de Chalahuacho manifiesta a través de la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, mediante la Unidad de Ejecución de Mantenimiento de Obra. Desde el inicio de la presente gestión intervino más de 130 fichas de mantenimiento o actividad en distrito como rubros en el sector salud, vías, caminos vecinales, educación, locales, comunales, sistemas de riego, sistemas de agua potable, entre otros, siendo prácticamente intervenido en todas las comunidades del distrito, también dentro del casco urbano, prácticamente en los mismos rubros, manifiesta la municipalidad de Chalhuahuacho. Más información, 6 de la mañana con 54 minutos. Y escuche muy bien, amables oyentes del distrito de Akira, nos han hecho llegar esta información desde Renier Akira. No atenderán por esta huelga nacional, pues anunciada, indefinida, que estaría iniciando el 1 de hoy día, 1 de diciembre. Entonces, mucha atención, por favor, en Akira. No se estará atendiendo en la oficina de Renier de Akira por este anuncio de la huelga nacional indefinida, así lo han manifestado los trabajadores de esta entidad. Seguimos en Akira, y es que se entregó el proyecto Mejoramiento de la Producción de Vacunos en la construcción de cobertizos en la comunidad de Pampa San José del distrito de Akira, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. El resultado 1 es la transferencia tecnológica productiva. El resultado 2 es el fortalecimiento de las capacidades productivas a través de talleres y asistencia técnica a más de 110 participantes. Esto para el mejoramiento de la producción de vacunos con la construcción de cobertizos en la comunidad de Pampa San José del distrito de Akira. Más información, siendo ya 6 de la mañana con 55 minutos. Y Mara, mucha atención, Mara. El programa o el proyecto educativo local, PEL, como lo conocemos, se ha desarrollado, como recordamos ayer, en diferentes lugares, pero para hoy está programado el distrito de Mara, para el mismo que están invitados todos los directores, representantes de estudiantes, representantes de organizaciones, alcaldes, regidores, autoridades, decimos alcaldes, claro, porque también tendrían que asistir responsablemente el alcalde saliente y el alcalde, pues el que está ingresando. Las organizaciones sociales asimismo, también de mujeres, de jóvenes, las rondas campesinas, entre otras organizaciones, para poder ser parte de la construcción de este proyecto educativo de nuestra provincia de Cotabambas. Está programado para hoy 1 de diciembre desde las 8:30 de la mañana en las sedes, escuchen bien, en Mara, Sema Mara se va a desarrollar, en Pampura, en la institución educativa secundaria de Pampura, en Pisacasa, en la institución educativa secundaria de Huaracopata, y en Azacasi, en la institución educativa secundaria de Pisacasa. Más información, hoy 1 de diciembre del año 2022, último mes del año. Así que todos nos preparamos para cerrar muy bien el año, y es que en la municipalidad, en el distrito de Cotabambas, se realizó la inauguración de la obra creación del servicio de agua para riego en la comunidad campesina de Añarqui del distrito de Cotabambas. Y se hizo una visita al reservorio que abastecerá de agua de riego a toda la parte baja de la comunidad, donde ya se encuentra la siembra de frutales. Cabe resaltar que la Municipalidad Distrital de Cotabambas, en contrapartida con la comunidad de Añarqui, hicieron la apertura de la trocha Carrosabre hacia el sector de fundición con un avance ya del 70%.
Así está, ahí está la información y bueno, de hecho también nos vamos hasta la capital de la provincia de Cotabambas y la Municipalidad Provincial de Cotabambas dio la segunda audiencia pública de rendición de cuentas, así es, y el alcalde provincial pues ha liderado esta segunda audiencia pública del presente año donde dio a conocer sobre los proyectos que se ejecutaron y se están ejecutando en la provincia de Cotabambas. Luego también el gerente municipal pues realizó su informe respectivo sobre la ejecución presupuestal de la entidad. Para luego también se le entregó los micrófonos al gerente de línea de los ejes estratégicos de Dirección de Planificación y Presupuesto, quienes también han dado a conocer sobre esta ejecución presupuestal pues que se está desarrollando o que se está dejando la comuna provincial de Cotabambas, Tambobamba. 6:57, 6 de la mañana con 57 minutos. Hoy 1 de diciembre del año 2022 y la hora avanza. Vamos con las noticias regionales. Luego de oficializar la entrega de credenciales por el Jurado Nacional de Elecciones, el nuevo gobernador regional de Apurímac y consejeros regionales para el periodo 2023-2026, el gobernador Baltasar Lantarzón Núñez felicitó a las nuevas autoridades deseándoles éxitos en su gestión. Respecto al proceso de transferencia, Baltasar Lantarón indicó que este se realizará, dice, de manera responsable y transparente. Ello para facilitar un buen inicio de gestión sin retrasos para la continuidad en la ejecución de obras y proyectos a favor de la población de Apurímac. Y al respecto, justamente, Henry Percy Godoy, el que está recibiendo, digamos, para la siguiente gestión, manifestó y dijo claramente: vamos a construir una región modelo en el país con profesionales apurimeños tras recibir justamente las credenciales solicitadas de manera inmediata, que el gobernador Lantarón ha instalado esta comisión para iniciar el proceso de transferencia de todas las unidades ejecutoras del gobierno regional de Apurímac. Qué bueno, tengamos este consenso, digamos, de estas autoridades de nuestra región de Apurímac, el que está saliendo y el que está ingresando, con esa apertura de poder mostrar pues toda la transparencia. Así es, y bueno, saludable ese hecho porque muchas veces entran las autoridades solo para decir que mi antecesor no hizo nada, mi antecesor no trabajó, y hay obras que se quedan realmente en la nada, hay obras que se quedan inconclusas a medio camino o simplemente como elefantes blancos solamente para mostrar que su antecesor pues no hizo muchas obras o no hizo obras de bienes públicos. Este viernes 2 de diciembre se cumplirán 53 años del fallecimiento del escritor y antropólogo peruano José María Arguedas. Para rememorar esta fecha, se han programado una serie de actividades artísticas, culturales y una ceremonia protocolar en Andahuaylas, que tiene por finalidad rendir homenaje al destacado escritor indigenista, quien a través de su labor de investigación y de su literatura revalorizó las culturas ancestrales andinas de nuestro país y las situó en el mundo contemporáneo. Realmente una fecha importantísima para mañana, 2 de diciembre en nuestra región de Apurímac. Y por otro lado también otra fecha muy, muy importante, que es el viernes 2 de diciembre, mañana, pues se inicia esta campaña de reforestación en algunos casos, en macro regional. Los Andes Verdes 2022-2023, así lo han denominado, el mismo que se va a desarrollar simultáneamente en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín y Cusco. Esto con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar nuestros bosques, valles, Andes, así como también de propiciar un ambiente saludable para una mejor calidad de vida. Así está la información, que mañana pues es una fecha muy importante en nuestra región de Apurímac. Y presentan a los nuevos embajadores de la marca Machu Picchu, otorgamiento de licencia de uso y nombramiento de representantes cusqueños. Más adelante estaremos ampliando esta información. Una marca que representa a la región del Cusco, y por qué no imitarlo, una marca que represente a la región Apurímac. Por ahí escuchaba los comentarios, Henry, con respecto a esta presentación de la marca de Machu Picchu. Pues quizá se buscaría en Cusco, decían algunos otros iconos que no sean necesariamente, pero
Pero bueno, finalmente la marca Machu Picchu, la idea es que pueda reforzarse el tema de la economía, ¿no es cierto?, en cuestión pues de turismo en la región de Apurímac. Algunos por ahí decían, no, ¿por qué no presentamos otro que no sean necesariamente Machu Picchu? Bueno, ahí el descontento de algunos otros grupos también en la región de Cusco. Y hablando de región... El descontento es sí, ponerla porque se presentó la marca Cusco con un logotipo de Machu Picchu. sí. Y se parece bastante a la marca Machu Picchu. Machu Picchu tiene su propia marca. Y bueno, el trabajo que se hizo con la marca Cusco es el mismo logotipo, se parece bastante a la región, al logotipo de la región, y puede que no sea muy usado, ¿no?, en las futuras gestiones. Sí, pues, sí, por ahí ha habido alguna, y bueno, de hecho no sé si tomaron en cuenta eso. Y hablando de Cusco, escuchen bien, taxista es acusado de hacer tour privado, ¿ya? Y pues ha robado a los turistas italianos, esto en Cusco. Imputado fue pues detenido por la policía, que ha recuperado parte de los euros sustraídos. Imagínense, hay gente también tan mala que espanta a los turistas y bueno, de hecho no están lejos, ¿no?, efectivamente, de estar haciendo daño al turismo allá en la región de Cusco. Ojalá una sanción ejemplar para ese mal individuo que hace espantar a los turistas. Bien, nuestra región también podría ser lugar de turismo. Vámonos hasta Juliaca, y la red de salud de San Román confirma segundo caso de rabia canina. El portador del virus era un perro pitbull de 9 años que ya fue sacrificado para evitar más casos. Mucho cuidado que ahora, bueno, no sé, todo un rebrote, Henry, preocupación en nuestra sociedad, en el sector salud, la rabia canina, la gripe aviar y bueno, toda esta situación que se viene dando. Y justamente nos vamos hasta la región de Arequipa. Existe riesgo de contagio de gripe aviar en estas aves de granjas, esto en la región de Arequipa. El gobierno central dispuso el 29 de noviembre todavía, como recordamos, la emergencia sanitaria en aves domésticas por 90 días. Gripes, enfermedades, contagios ahora de animales. Realmente es preocupante. Nuevamente en Arequipa, Monasterio de Santa Catalina debe recibir 150,000 turistas hasta fin de año. Se aproximará a los registros antes de la pandemia, que superaban las 200,000 visitas. Esto en el Monasterio de Santa Catalina. Bueno, nos vamos a ir a algunos lugares, digamos, provincias allá en Lima. Alcalde y funcionarios, escuchen bien, de San Isidro han pasado a ser presos por conspirar contrato, escuche bien, de 48 millones. Imputación, pues, de acuerdo al control interno del propio municipio, había advertido al burgomaestre sobre pues las serias deficiencias en el proceso de selección de la empresa proveedora, pero Augusto Cáceres se reunió con los gerentes y validó la millonaria contratación. ¿Qué tal, joyita de alcalde? ¿Cuándo no la corrupción? ¿Cuándo no la corrupción? Esperemos que no tengamos estas noticias con nuestras nuevas autoridades, aunque es difícil decirlo. Vamos a las noticias nacionales. Comisión convoca sesión extraordinaria para ver dictamen que permitiría suspender a Castillo con 66 votos. Ya bajó un voto. El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, programa la sesión del grupo de trabajo parlamentario del mismo día, en el mismo día en que se verá el pleno de la moción de vacancia de Pedro Castillo. Recordemos que habían 67 firmas, ahora hay 66. Más información en el plano nacional. Betsy Chávez convoca a voceros de todas las bancadas a reunión para tender puentes, dijo así ella, entre el Ejecutivo, Legislativo. La presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, exhortó a los voceros de las diferentes bancadas del Congreso a respetar la institucionalidad democrática y la separación de poderes. Asimismo, Betsy Chávez, no hay intención de pedir una segunda cuestión de confianza, manifiesta. La presidenta del Congreso de Ministros, Betsy Chávez, afirmó que ha despejado las dudas en el Congreso y descartó que se plantee una nueva cuestión de confianza en medio del debate sobre la ley de presupuesto.
Mientras tanto, el Congreso decide hoy si admite a debate la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo, de acuerdo al reglamento del Congreso. Para que se admita, pues el debate de la moción de vacancia presidencial se requiere el respaldo del 40% de los congresistas hábiles, o sea, 52 votos se tendría que obtener para que pueda admitirse o ingresar a debate esta tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. Y muchos de los congresistas están muy optimistas. Sí, están realmente optimistas. De repente están pecando de demasiado optimismo. Gobierno designa a Aníbal Torres oficialmente. Recordemos que ya estaba designado, pero oficializa como jefe de gabinete de asesores de la PCM. El último domingo Aníbal Torres había sido designado en el cargo de asesor 2 del despacho del PCM. 3 días después es nombrado como jefe del gabinete de asesores. Movidas en el Ejecutivo. Más información, nos vamos al plano internacional. ¿Y qué nos trae la información para esta mañana? Cumbre de Alianza del Pacífico se realizará en el Perú el próximo 14 de diciembre. Así lo ha confirmado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la Cancillería peruana a través de la red de Twitter. Y Alemania reconoce como genocidio la hambruna de la década de 1930 en Ucrania. La Cámara Baja del Parlamento alemán aprobó una moción de condena al Holodomor por la gente que confiere a la hambruna que en 1932 y 1933 acabó con la vida de millones de personas en Ucrania. La consideración de genocidio es ya reconocida por Alemania. Más información en el plano internacional. Y escuche bien, estas estadísticas que también pues los estudios a nivel mundial dan, ¿no? Nueva York y Singapur dice que son las ciudades más caras del mundo, según un último ranking. Se trata pues de la primera vez que Nueva York sube, dice el periodo, como la ciudad con más alto costo de vida, empatando así con Singapur, que en cambio pues ha ocupado, dice, el primer puesto hasta 8 veces en las pasadas décadas. Y en Estados Unidos, de nunca acabar, un adolescente sacó un arma durante un juego y asesina a un amigo en Florida. El autor del disparo, de solo 15 años, fue detenido y enfrenta cargos de homicidio involuntario. Las autoridades buscan a otros adolescentes que participaron en el juego. Bueno, en China, escuchen bien, han ratificado una pena de muerte para una asesina serial. Se trata de Lao Ronxi, de 48 años, quien fue condenada a la pena capital por el homicidio intencionado, dice, de 5 personas. Y bueno, la mujer estuvo pues prófuga por 20 años. Ahora recién reaparece. Este tema de la condena de la pena capital debería aplicarse también, creo yo, en nuestros países por aquellas personas que cometen pues también este tipo de homicidios. 7 de la mañana con 11 minutos. Nos vamos a la información deportiva, Henry. Vamos con la información deportiva. Victoria celeste. Deportivo Garcilaso derrota 3-0 a Defensor La Bocana con 2 goles de Raúl Tito y 1 de Gustavo Alencastre. El equipo cusqueño derrotó al Defensor La Bocana en el segundo encuentro de esta finalísima de la Copa Perú. El vendaval celeste, el Rico Garci, logró así el primer lugar en esta pequeña liguilla. Aún falta un partido, pero ya acarician el cielo. Al respecto, Henry, esta mañana escuchaba en algunos medios nacionales que supuestamente el árbitro estaba comprado. ¿Tú qué dices? Yo creo que no, yo creo que tuvo una actuación correcta porque aparte de eso pitó también penal para Defensor La Bocana. Defensor La Bocana no estuvo fino al momento de definir y el Gato Rodríguez, el arquero de los celestes, estuvo realmente fino a la hora de atajar dicho penal. Bueno, entonces descartado, porque bueno, siempre va a haber opiniones definitivamente. Sí, siempre. Y les va a doler y les ha dolido. Bueno, más información deportiva. Argentina ha clasificado, como ya sabemos, a octavos de finales de Qatar 2022, quien pues venció 2-0 a Polonia y pues se enfrentará a Australia con los goles de Alexis Mack y también Julián Álvarez. Argentina derrotado a Polonia, obtuvo su clasificación a la ronda de octavos finales como líder del grupo
Grupo C en el Mundial Qatar 2022. Histórico y encima en Qatar. La francesa Stephanie Frappart arbitrará el Alemania-Costa Rica en el Mundial. La árbitra francesa, será la primera mujer en arbitrar un partido en un Mundial de fútbol masculino. Hoy jueves en el estadio Al Bayt de Al Khor, Qatar. Se pronunciará así, imaginamos. En el duelo del grupo E entre Alemania y Costa Rica, anunció la FIFA. Ah, ¿qué tal? Histórico, ¿ah? Me imagino que vamos a estar atentos, ¿no es cierto? Vamos a estar atentos y, por supuesto, vamos a transmitirlo a través de la señal de Radio Surfui. Así que atentos a este encuentro entre Alemania y Costa Rica. Ah, y ahí va a estar, pues, por primera vez arbitrando una mujer en un partido mundial, ¿ah? ¡Qué historia realmente para las mujeres! ¡Arriba las mujeres! 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a una pequeña pausa, Henry, y nosotros volvemos para seguir hablando cosas así tan bonitas, ¿no? Que hoy nos junta, nos reúne a todos y poder dar estas informaciones. Muy bien, nos vamos a una pequeña pausa. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos, se reúne con un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar de oratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad de... Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá del distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestras Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Apaité saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos.
Siendo ya 7 de la mañana con 17 minutos, vamos a la información, al desarrollo de la información, y ya está en la línea telefónica desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, señorita Liz, y buenos días a todos los oyentes de esta su prestigiosa emisora, Radio Surfui. Y el motivo de mi llamada, señorita, es en este momento para comunicar a todos los ciudadanos del distrito de Chalhuacho, en el cual pues el personal de RENIEC de Abancay estará presente aquí en Chalhuacho para realizar diferentes trámites. Por lo cual, pues, señorita, voy a convocar a todos los ciudadanos quienes desean realizar, por ejemplo, cambio de domicilio, renovación por caducidad o por primera vez van a tramitar sus DNIs. Todos esos trámites se van a realizarse el día lunes a partir desde las 8 de la mañana aquí en el distrito de Chalhuahuacho, específicamente en la oficina de registro civil. Y el día 6 de noviembre van a realizar dichos trámites en el centro poblado de Tambulla, para lo cual pues voy a convocar a todos los ciudadanos quienes tienen esa necesidad de tramitar sus DNIs, pueden aproximarse el día lunes en la municipalidad, específicamente en la oficina de registro civil, y el día martes 6 de noviembre en el centro poblado de Tambulla. Señorita Liz, entonces, por favor, pues señorita, me lo puede hacer extensivo en su programa para que puedan tener participación y puedan asistir sobre todo a realizar sus diferentes trámites, señorita Liz. Así es, Héctor, muchísimas gracias. Entonces, mira, en quechua, runasimichapeón mancho ñeti paramos que guajaricuita. Así es, gracias señorita por la oportunidad. A ver, a todos los ciudadanos de Chalhuacho con un rato guajaricamuchayquiches de aquí de la Municipalidad Distrital de Chalhuacho, de la Oficina de Registro Civil, lunes 5 de noviembre diciembre. Héctor, diciembre. Diciembre diré. Muchas gracias por la aclaración. 5 de diciembre va a venir el personal de RENIEC. El personal de RENIEC Abancayman Tamonca que Chalhuacho menas chepi tramitita roanca y me iman tramitikunata, por ejemplo, cambio de domicilio, renovación de DNIs por caducidad, también primera vez tramitan kits DNIta, joven con niño con, además a personas adultas, anche con achiamuiches que lunes puncheita nam que Consejo Municipalidad Distrital de Chalhuacho Chayman, específicamente oficina registro civil machiamuiches, además a señorita a Pamunca Conata, DNI Conata, el personal de RENIEC entregan copa para aquellas personas que han tramitado en el mes de mayo, agosto y septiembre. Anche kunata apamunca kunas entrega punca kukonan que lunes puncheta. Igualmente, señorita, el día martes 6 de diciembre también van a realizar trámites en Tambulla. Igual ya Tambulla atienden a RENIEC, chaypi chashkikapuich de Niquista, a ver, Joaquín Cona tramitarán kits que mes de mayo, también agosto punchay, agosto quillape, septiembre quilla anche tramitarán y con tapas chashkikapungits apamuncan RENIEC entrega punasuikis. Entonces, señorita, por favor, Willari pueden que pasar pueden que durante programa equipe que comunicado ta llapan comunero con llapan ciudadano con interesado con achiamos para tramitar con anco porque es importante el DNI en estos momentos, señorita Liz. Ricky, cusa Héctor, entonces no hay cuña guajair shaiku que comunicado chat apera chimonki con WhatsApp nescaman que Facebook nescacunapipas churairu naikupaj. Gracias, Héctor. Sí, por favor, señorita Liz, entonces ya está en su WhatsApp el comunicado y por favor, pues le voy a suplicar a ver si me lo hace extensivo para todos los ciudadanos, porque en este año es la última vez que va a venir, ya para el próximo año se va a programarse recién para marzo, abril, para esa fecha. Entonces es importante que todos los vecinos puedan aproximarse para realizar esos trámites aquí en la municipalidad y tanto en el centro poblado de Tambulla los días 5 y 6 de diciembre, por favor, señorita. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, Héctor. Buen día. Gracias.
7 de la mañana ya con 21 minutos. Chay picación Willarik, ñañay toray, aman con carun kichis, chay mantat riki DNA maitat kuna resa DNA ta se kaisak aban que camaraj nispa amaya. Acepcia kuich chalwach lachtaman iskanjenarik, jamonka. Lunes 5 de diciembre, martes 6 de diciembre en Escatatajriqui, atención Escacarenca, Azuaypas, Ñañaykuna Toraykuna, Kay Tambulla Chayp, Uyariscaña Cancuna, Uyarikuich, Willarinakuich, Suajarinakuich, Escancunapas, Azuaypas, Kay Renieg Nescariqui, atención Nesca Ruariconca, Kay distrito de Chalhuahuacho, Nescapi. Muy bien, ya siendo 7 de la mañana con 22 minutos. Bueno, de hecho que ayer lo hemos anunciado efectivamente sobre esta actividad importante que se desarrolló todavía el martes en la ciudad de Abancay, la premiación a los docentes de este concurso regional que se ha desarrollado en nuestra región de Apurímac. Y bueno, uno de los ganadores, pues con mucho orgullo tenemos que decir, en nuestra provincia de Cotabambas ha sido la institución educativa 5634 José María Arguedas del distrito de Akira. Y ya estoy en la línea telefónica con la subdirectora de esta institución educativa, la profesora Judith Delgado, con quien vamos a hablar en esta mañana y pues nos estará contando pues sobre el proyecto con el que ellos ganaron y cómo ha sido todo este proceso de trabajo también que ellos han realizado. ¿Cómo está, profesora Judith? Muy buenos días, bienvenido al informativo Willarico y de Radio Surfuy. Bien, señorita Liz, muy buenos días. Buenos días, profesora Judith. Le escuchamos fuerte y claro. Entonces, profesora, cuéntenos sobre este proyecto con el que ustedes fueron ganadores en este cuarto concurso regional, pues que se desarrolló en nuestra región de Apurímac y fueron premiados también este último martes en la ciudad de Abancay. Cuéntenos el proyecto, cómo desarrollaron, de qué se trató este proyecto, profesora Judith. Bien, antes saludar a todos los profesores de la institución educativa José María Arguedas de Akira, a todo el personal docente, a los 446 estudiantes de la institución educativa, personal administrativo, al comité de la PAFA y a los señores padres de familia de la institución educativa, y a todos los señores radio oyentes, reciban mis saludos. Ahí está el saludo entonces de la profesora Judith. Bueno, cuéntenos, profesora Judith, con respecto a este proyecto que ustedes han desarrollado en la institución educativa, pues al que usted como subdirectora dirige, la institución educativa 50634 José María Arguedas del distrito de Akira, pues y que ha hecho quedar en alto en nuestra provincia de Cotabambas. Bien, los estudiantes de la institución educativa 5634 de José María Arguedas, Akira, muestran dificultades en las competencias comunicativas e identidad cultural al interactuar en su entorno social. Durante los 2 años de la educación a distancia, debido a la pandemia del COVID-19, se han acentuado las dificultades de la educación peruana. En particular, en lo que concierne a la poca pertinencia de la educación al contexto social en el que se desenvuelven los estudiantes. La pandemia ha permitido ver con mayor claridad dicha debilidad. Surge así el interés y la necesidad de implementar el proyecto de innovación. Fortalecer las competencias comunicativas revalorando los saberes ancestrales y culturales desde la escuela a través de la radio en la institución educativa 5634 de Akira. Viendo sí, profesora, adelante. El bajo nivel de desarrollo de las competencias comunicativas, en especial en su lengua materna, así como un desenvolvimiento deficiente en espacios de interacción educativa intercultural.
Profesora. Bueno, de acuerdo a las normas de organización y la conformación de comisiones a nivel de instituciones educativas, se conforma, ¿no?, la Comisión de Condiciones Pedagógicas, quienes presentan un plan de innovación pedagógica en base a los resultados de la evaluación diagnóstica. Y como sabemos de que para el desarrollo de toda actividad tiene que haber planificación, organización y ejecución. Y así nos hemos organizado, ¿no? La organización ha ido de los docentes a los estudiantes, formando equipos de trabajo de 2 en 2, de 3 a 3, de acuerdo a la cantidad de matriculados en cada una de las aulas. Organización con los padres de familia y toma de compromisos para ser parte del proyecto de innovación pedagógica. Selección y organización de temas a desarrollar cada mes, a incorporar en las experiencias de aprendizaje como cuentos, mitos, leyendas, actividades culturales agrícolas, de acuerdo al calendario comunal. Plantas medicinales, beneficios como platos típicos de la zona, valor nutritivo de los productos de la zona, actividades rituales, pago a la Pachamama, las pincanas, carnavales, fiestas religiosas, danzas costumbristas de la localidad. Y para desarrollar ello hemos realizado la programación de programas radiales, distribución del tiempo, cronograma de las actividades de programas radiales que serán desarrolladas diariamente, ¿no?, de acuerdo a los días de la semana, de acuerdo al cronograma, el horario, de acuerdo a las secciones de cada grado. Participa de primer grado a sexto grado. Todos los estudiantes, los 446 estudiantes de la institución educativa. Ajá. El objetivo es elevar el nivel de logro de competencias comunicativas de los estudiantes de la institución educativa 5634 de Akira, ¿no?, a través del uso de programas radiales que tengan como tema central la revalorización de los saberes ancestrales de la localidad con la participación de la familia y comunidad. Recuperar los saberes ancestrales como leyendas, ¿no?, cuentos, mitos, todas las actividades ya mencionadas. Promover la práctica de la lectura y producción de textos sin condicionamiento de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y la investigación libre de saberes ancestrales. Promover el involucramiento directo de los padres de familia en las actividades educativas de sus hijos a través de la recuperación de los saberes ancestrales. Promover el uso de herramientas, equipos tecnológicos en el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje, y en particular el uso de la radio. Bueno, con la participación y comprometida de los padres de familia y de la comunidad, y aprovechar los conocimientos ancestrales con el que cuentan las personas mayores a través de cuentos, leyendas, mitos, costumbres respecto de la actividad agrícola, como la siembra, la cosecha de cereales y tubérculos, y actividades tradicionales como el pago de Pachamama, el respeto a los apos, las costumbres religiosas, platos típicos, danzas costumbristas, juegos lúdicos y tradicionales, etcétera, etcétera. Los usos que se van perdiendo por la falta de transmisión hacia las nuevas generaciones. En particular, el idioma quechua
como lengua materna de la localidad. Todo ello es narrado, comentado desde la casa o lugar donde se encuentra el informante. O puede ser padre, madre, abuelo, abuela, el sabio, ¿no? Y el estudiante, pues el hijo, nieto o nieta, es protagonista en la conducción del programa radial por un periodo de 45 minutos. Estarán conformados por equipos de trabajo de 2 o 3 integrantes. Y previo a ello, el docente organiza, planifica, coordina el guión del programa radial, juntamente con el estudiante. El día y la hora que le toca conducir el programa radial, el niño o la niña llamará por teléfono a sus padres y abuelos, que puedan hacer el acompañamiento presencial, ¿no? También pueden hacer el acompañamiento presencial, estar junto con el niño, para que pueda dar la información, que estarán apoyados por el operador de la radio, ¿no? Quien conduce, quien va combinando con música. Mientras tanto, sus compañeros de aulas sintonizan en un receptor, o sea, en la radio, en cada aula tenemos radio, y escuchan el programa radial. Luego analizan, comentan y hacen comparaciones, reflexionan bajo la mediación del docente, el desarrollo de la expresión oral del equipo de estudiantes y el aporte de los informantes por medio de la radio. El estudiante, para salir en el programa radial de manera voluntaria y dinámica, busca información, recurre a diferentes fuentes, ¿no? Durante esta acción está desarrollando la competencia de comprensión lectora. Paralelo a ello, hace sus apuntes, ordena sus ideas y está desarrollando la competencia comunicativa de producción de textos sin presión ni condicionamiento. Asimismo, se viene involucrando otras áreas del Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? En el desarrollo de la sanción. Profesora Judith. Sí, que esto es un aprendizaje inolvidable, ¿no? Agradable para el estudiante. Sí, de hecho todo lo que nos ha descrito realmente es un trabajo, entiendo que pues ha sido amplio, realizado por los docentes, seguramente, y como usted lo mencionaba en cuanto a los objetivos, por ejemplo, este proyecto era de todos modos involucrar a los padres de familia, involucrar a toda la ciudadanía educativa. Cuéntenos así rapidito, profesora Judith, con respecto, por ejemplo, a un programa radial que ustedes desarrollaron, ¿cómo es que lo ejecutaban ustedes? Yo me imagino que los estudiantes se turnaban y de pronto ellos tenían que conducir, digamos, este programa, y de pronto ellos pues tenían que comunicarse con sus padres que estaban de repente, no sé, en sus comunidades, haciendo algún trabajo, alguna labor, y de pronto pues el papá tenía que contar lo que usted decía, ¿no? De repente alguna historia, alguna experiencia, o con respecto también alguna situación, alguna costumbre de nuestro distrito de Akira. ¿Cómo era, digamos, un programa radial que se desarrollaba con los estudiantes? Por ejemplo, ahorita a las 8:30 se va a transmitir, ¿no? Ya empieza a 8:30 de 30 de la mañana hasta 1:30, ¿no? Tiene su horario y el niño va a tomar de acuerdo a su interés qué tema va a tratar, pero de acuerdo al calendario comunal que nos toca. Claro. Ahí va a entrevistar a su abuelito, a su papá, de lo que quiere saber, ¿no? De lo que quiere indagar del tema. Claro. Profesora Judith, disculpa, ¿y estos programas cuándo iniciaron y cuándo estarían terminando?
Este proyecto está en proceso, ya hace un año atrás viene ejecutándose el programa y está en proceso. Claro, está en proceso, perfecto. Entonces, todavía, digamos, estos días los estudiantes tienen este programa radial. Ellos tienen, me imagino, un espacio en alguna radio local allá en Akira. Sí, la institución tiene radio José María Arguedas, la institución. Ah, tienen ustedes una radio, entonces tienen ahí un espacio seguramente para poder desarrollar justamente este proyecto que fue pues ganador en este cuarto concurso regional de buenas prácticas pedagógicas 2022, asumiendo desafíos en el retorno a la presencialidad que bien usted lo ha descrito con respecto a este esfuerzo que se ha hecho pues durante la pandemia, y Cotabambas con la institución educativa 5063 4 de Akira con el tema de fortalecimiento de las competencias comunicativas, revalorando los saberes ancestrales y culturales desde la escuela a través de la radio, fueron los ganadores. Y entiendo que este último martes en la ciudad de Abancay, usted como representante de la institución educativa, profesora Judith, ha recepcionado efectivamente pues estos premios por parte de Minera Las Bambas, que ha trabajado conjuntamente la unidad de, en este caso, la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Así es, señorita Liz. Sí, los bienes necesarios, ¿no?, que se requiere para encaminar y desarrollar el proyecto de innovación son un equipo transmisor de radio FM, condiciones no operativas, con todos sus accesorios bien implementados, que garantice la emisión radial eficiente, ¿no? Al igual, equipo de celular, que tenga una buena cobertura del servicio de internet, computadoras y impresora operativa, ¿no? Equipos receptores para cada aula, ¿no?, que tenemos una radio. Qué bueno. También cabina de transmisión, equipada por mobiliarios con todas las condiciones de bioseguridad, servicio de energía, servicio de seguridad permanente. Y también tenemos servicio de un personal especializado con amplio conocimiento de los equipos de transmisión, es decir, operador de la radio, claro, que garantice, ¿no?, la emisión de programas radiales a los estudiantes. Quien se encarga de hacer el enlace con los padres de familia, combinar audios, transmitir por las redes sociales, garantizar el proceso de la actividad programada. Ahí está entonces todo este equipamiento que tienen pues ahí en la institución educativa para poder hacer este proyecto, encaminar y poner pues en ejecución, y de pronto pues que han sido también ganadores de este cuarto concurso regional de las buenas prácticas pedagógicas. ¿Qué recibieron de premio, profesora Judith? Bueno, recibimos resolución de felicitaciones. Hemos recibido dos televisores de 55 pulgadas. Perfecto, entonces ahí están los incentivos definitivamente para la comunidad educativa de Akira para poder seguir pues trabajando obviamente óptimamente con todos estos presentes que desde Minera Las Bambas entendemos que ha hecho la entrega. Profesora Judith, muchísimas gracias por habernos comentado y narrado con respecto a este proyecto pues educativo con la que ustedes ganaron en este cuarto concurso regional de las buenas prácticas pedagógicas. Gracias, buen día. Bien, señorita Luz, finalmente quisiera agradecer a todos los señores de la radio que nos han dado el espacio, ¿no?, para comunicar, y gracias al equipo técnico de la Dirección Regional de Apurímac, a la UGEL de Cotabambas, como también felicitar y agradecer a la empresa Minera Las Bambas por aportar la mejoría de la educación cotabambina.
Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora Judith. Buen día. 7:41 a.m. Bueno, ahí estuvo, pues, la profesora Judith dándonos efectivamente todo este proceso, cómo es que ellos llegan a ser ganadores de este cuarto concurso de buenas prácticas y pues ellos se han llevado también ahí un incentivo por parte de Minera Las Bambas. Muy bien, Henry, adelante. Muy bien, se hizo realmente esta premiación con diferentes docentes de toda la región. Estuvieron presentes diversas personalidades de nuestra educación que colaboran con la educación de nuestros niños y niñas, quienes han visto problemáticas, pero no han visto solo problemas, sino también han visto soluciones y han innovado. Y frente a esta innovación es que se les ha dado los reconocimientos de parte de la Dirección Regional de Educación con el apoyo de Minera Las Bambas. Se han llevado equipos de sonido, se han llevado tablets, se han llevado impresoras multifuncionales y se han llevado televisores que realmente las dimensiones no estaban consideradas para sus unidades móviles. Sin embargo, se los han llevado hasta sus centros educativos y seguramente van a ser utilizadas de la mejor manera para seguir con este camino de la innovación por los niños y niñas de la región de Apurímac. 7:42 de la mañana. Terminás la secundaria. Universidad Micaela Bastidas tomará examen exclusivo, dice, a escolares. La universidad ubicada en Apurímac tomará la prueba el 18 de diciembre de este mes. Ajá, ahí está entonces la información para todos nuestros jóvenes que efectivamente ya están a puertas de salir de la institución educativa, terminando, muchos con esta de promoción, saliendo como se les conoce, básicamente. Entonces no hay que perder tiempo, sino vayamos a estudiar. El 18 de diciembre la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, UNAMBA, como lo conocemos, realizará pues un examen de admisión exclusivamente para los estudiantes de quinto año de secundaria, quienes podrán postular a una de las 9 carreras que ofrece dicha casa de estudios: ingeniería civil, ingeniería agroindustrial, medicina veterinaria, zootecnia y también ingeniería informática y sistemas. Así lo informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC del Ministerio de Educación, que precisó que el examen de admisión está conformado por 60 preguntas y tiene una duración de 2 horas. Los postulantes a las carreras de Administración, Ingeniería Civil y Ingeniería de Minas deberán contar con 1.050 puntos como mínimo para ingresar con 900 puntos. Para las demás carreras, el puntaje máximo es de 3.000. No hay puntos en contra por respuesta incorrecta. El temario del examen está compuesto por ejercicios de razonamiento matemático, aritmética, álgebra, trigonometría, geometría, física, química, biología, zoología, historia, educación cívica, razonamiento verbal, educación, comunicación, economía, ecología y medio ambiente, asimismo geografía del Perú y del mundo. PRONAVEC subrayó que la prueba variaría de acuerdo al área académica. Por ejemplo, para el área de ingeniería se incluirá más preguntas de matemática, mientras que para el área de medicina se incluiría más de zoología. Los estudiantes de quinto de secundaria interesados en postular al examen de admisión modalidad primera opción de la UNAMBA pueden inscribirse hasta el 15 de diciembre. Deben pagar 200 soles por derecho de admisión y se encuentran, dice, en colegios públicos y 250 soles si son de instituciones privadas. PRONAVEC destacó que la universidad cuenta con 3 modalidades de postulación: examen extraordinario 2, dirigido a los primeros puestos de colegios, personas con discapacidad, deportistas destacados y víctimas e hijos del terrorismo, cuyo examen se realizará el 5 de marzo de 2023. Otro es el examen extraordinario 3, dirigido a titulados o graduados, trasladados internos o traslados externos, cuya prueba se tomará el 19 de marzo de 2023. Y finalmente, el examen ordinario dirigido a estudiantes o egresados de colegios, que se desarrollará el 2 de abril de 2023. ¿Cómo se puede postular a la UNAMBA?
Ajá, acá están los pasos, ¿ah? Tome nota, para que usted pueda postular, joven señorita que nos está escuchando, o finalmente los padres, ¿no es cierto?, quienes están en sintonía a esta hora de la mañana. Primero, o como número 1, pues debe realizar el pago por derecho de admisión en el Banco de la Nación a la cuenta de la universidad y el código 01202, el código 01202. Al día siguiente, cuando la inscripción en línea se haya activado, ingrese a la página admisión.unamba.edu.p, inscripción, y colocar el número de recibo de pago y la modalidad a la que postula. Luego presiona el botón ingresar. Como paso 3, registrar los datos solicitados. Por ejemplo, el comprobante de pago, la constancia de cursar, el quinto de secundaria, su DNI, la declaración jurada y otros datos solicitados. Luego, dice, imprimir justamente la constancia de inscripción. Acercarse a la sede de la oficina. Es el paso 4. Acercarse a la sede de la oficina de admisión de la UNAMBA para registro de huella y toma de fotografía. Es necesario llevar la constancia de inscripción impresa del DNI. Así son los pasos para poder postular, y este 18 de diciembre tiene la primera prueba que se tomará solamente a egresantes de secundaria de las distintas universidades. Imaginamos que no solo de la región, sino también pueden venir de otras regiones para postular a la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac, UNAMBA. Bueno, ahí está entonces la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, que fue fundada pues el 2000 y obtuvo su licenciamiento por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, en el año 2020. Cuenta con 6 locales, 2 ubicados en la ciudad de Abancay y otros 4 ubicados en diversas provincias de la región. Entre los principales servicios que ofrece pues se encuentran sus laboratorios especializados, sus bibliotecas, centros médicos, también el bus universitario, su internet inalámbrico y entre otras bondades que efectivamente pues entrega la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac a sus estudiantes. Mucha atención, entonces, Huillascaña Kashankista y Tamamakuna, estudiante, Wawarik, los 5º grado, secundaria, Warmicho, Harichu, Campas, Wawachay, Kiliki, los 6, Chaitak, Nishason Kim, Papay, Samaero Sahrajia, Kunan Watachata, Ama, estudia Sahrajchu, más, hay Coronen, Imen, Saikushabaj, estudias Pari, Bakari, Imata, Wastachrueshan, Zapaponcha, Paikuna, Azepes, Taitamamanskuna, Waseroa, Imeima, Naroa, Paikuna, Azepes, Saikun, Imakan, joven kashanki asaipas señorita kan kashanki saikushawa, entonces wakian kasai coronea o huatachata samaerosaj chayman haikiros estudiar nespa, ese huatacha nunca va a regresar, y además de eso le va a dar tanta flojera de volver a estudiar y ya no va a estudiar, y después viene la guagua en las señoritas, en los jovencitos también, otras guaguas y macha vida chay tokukapun vida rikichu estudiaita monarani yao nespa chaymanta purishanki ama chayta ruankiñachu noqa llapiña tayta mama llapiña machupaya llapiña chaykunapas tukukapuchu chaynachu manachu Henry. 7:49 de la mañana. Chaynan wawakuna, erqekuna, sipaskuna, waynakuna, allinta uma chakunanchis, watakunaka manañan kutimunñachu, watakunaka pasapun, konkapunchis imaymana yachasqanchista, manaña yachayta astawan munanchischu, amapune nisunmanchu, huk watachas amasaq, sayk'usqan kashani, kitan ruwasaq, awakianqa ninkun, llank'aq risaq, qulqita apamusaq, chayraq yachaywasiman haykusaq, qulqita rikurunku, chaymanta manaña yachayta munankuchu, manaña estudiayta munankuchu, imaymana pasarunman chayrayku kulampuni, ninanchis imatan ruwasun, imatan estudiasun, imatan yachasun, imapin allin runa kasun. Ari, entonces, Huillascaña kashankich tayta mamakuna wawakunata soypes qatisonchis estudianankupaq amaya qanqariki sayk'urunin nasamaku ya waway samakuy nispa nishanachu. No hay que ser tampoco permisivos, hay que poner orden si está bajo nuestro techo todavía nuestros hijos, hay que decir, tiene que estudiar, usted señorita, usted jovencito, tiene que estudiar, cuando ya sea profesional, usted tiene ahí todo el derecho de tener vacaciones los años que usted quiera, así le dice, ¿ya?
Muy bien, ahora sí, vayamos a desarrollar más información. Si usted tiene algún aviso, algún comunicado, no dude en escribirnos, en llamarnos al 974-7824-20. Y hablando de comunicados y avisos, tengo acá entre manos al WhatsApp de la radio, ha compartido el profesor Clever Segarra. ¿Cómo está? Profesor Clever, muy buenos días. Ahí tiene algunos comentarios que ahorita mismo vamos a, en unos instantes, darle lectura. Y también lo otro, con respecto, el profesor Mario Chava nos ha compartido estos encuentros para la construcción del proyecto educativo local que se han venido desarrollando. Ya en Akira se desarrolló el martes 29, en Tambobamba también se desarrollaron ayer, ¿no es cierto? Y para hoy está programado en Mara. Ahorita vamos a darle mayores detalles también con respecto. El profesor Plácido Astete nos ha dejado su mensajito también en el WhatsApp de la radio. Muchísimas gracias, profesor Plácido. ¿Cómo está? Un gran abrazo para usted en el distrito de Chalhuahuacho. Me dice ahí, señorita Liz, ¿cómo está? Buenos días. Le saluda el profesor Plácido Astete para aclarar, dice, que el taller del proyecto del PEL, como lo conocemos, ¿no es cierto? Proyecto Educativo Local Cotabambas, se desarrollará en el distrito de Chalhuahuacho este martes 6 de diciembre. De hecho que ha habido un cambio, sí, efectivamente, ayer el profesor Jesús Chalco ha manifestado otra fecha, pero ahí hubo cambios, nos dijeron, y efectivamente para el distrito de Chalhuahuacho está programado el 6 de diciembre. Ahí está entonces la corrección. Muchísimas gracias, profesor Plácido Astete, por la información y también por aclarar este tema. 7 de la mañana con 55 minutos. Henry, tenemos información en el plano regional y de hecho ya ahora mismo, creo que desde hoy prácticamente en muchas de las regiones se inicia pues con este tema de la transferencia, ¿no es cierto? Algunos quizá ya adelantaron días antes, otros este mes es un mes definitivamente de mucho trabajo para los gobiernos regionales, gobiernos provinciales, distritales, para justamente hacer esta transferencia ya de gobierno a gobierno, ¿no es cierto? Cómo está dejando, cómo está recibiendo el próximo gobierno. Y es así que el próximo gobierno o el gobierno electo, el señor Percy Godoy, ha recepcionado o va a estar en este proceso de recepción del gobierno del señor Lantarón. Y bueno, él ha dicho, ha manifestado claramente, dijo, vamos a construir una región modelo de nuestro país, nuestra región de Apurímac, pero con los profesionales apurimeños. Ha sido muy enfático en manifestar tras recibir justamente las credenciales quien solicitó de manera inmediata también del gobierno Lantarón que instale justamente esta comisión para iniciar el proceso de transferencia de todas las unidades ejecutoras del gobierno regional de Apurímac. A salida de la cultura, poco después de recibir las credenciales que lo acredita como gobernador regional para el periodo 2023-2026, Percy Godoy Medina agradeció una vez más al pueblo apurimeño por el respaldo obtenido en las urnas. Afirmó que convocará a los profesionales apurimeños para juntos construir una región modelo en el país, y eso es muy destacable. Muchas autoridades ahora en salientes se han desentendido un poco de la gestión de las municipalidades, de los gobiernos regionales, pero no, nuestras autoridades han estado ahí brindando declaraciones, hablando y dando las recomendaciones respectivas para las futuras gestiones. Ahí está entonces la información y justamente pues el señor Godoy, tras recibir justamente estas credenciales, ha informado que solicitará de manera inmediata la transferencia de todas las unidades ejecutoras y también a la vez manifestó, dijo, una vez que se realice la transferencia de forma inmediata, vamos a convocar al pueblo apurimeño para decidirles, dice, la verdad de cómo estamos recibiendo la gestión, enfatizó. El gobernador regional, que asumirá funciones a partir del 1 de enero de 2023, indicó que el trabajo que se realiza para solucionar los problemas se está realizando, el cual viene sosteniendo reuniones con el presidente Castillo, premier y ministros para que se declare en emergencia hídrica la región de la mano con la transferencia de recursos mediante un decreto de urgencia. Estamos desarrollando trabajos inmediatos para los 100 primeros días de gestión que anunciaremos el 2 de enero en la ceremonia de juramentación, agregó el gobernador electo.
Y bueno, hay bombas de tiempo, dice, hay bombas de tiempo. Creo que como en cualquier otra gestión, bueno, no sé si ya nos hemos acostumbrado a esto, si ya lo hemos finalmente normalizado, diría yo, en estos temas de que se arrastran, ¿no? Proyectos, obras de gran envergadura y de pronto gestión tras gestión lo está dejando así, lo ha dejado en muchos casos un poquito de avance, en algunos casos ningún avance y de pronto lo mismo pasa en nuestra región de Apurímac, al igual que las regiones vecinas de Cusco, por ejemplo, ¿no? Percy Godoy ha comentado que la gestión de Lantarón está dejándole, dice, numerosos problemas, como por ejemplo el hospitales paralizados y haber iniciado, dice, nuevas obras asignándole un porcentaje mínimo cuando debió asegurarse pues un 100% del presupuesto a fin de garantizar su culminación. No se puede atomizar los proyectos, estamos encaminados a terminar las obras y darles continuidad. Las acciones positivas las vamos a encaminar y las acciones negativas las vamos a corregir, asintió el nuevo gobernador electo de nuestra región de Apurímac. Finalmente, sobre el paralizado hospital de Andahuaylas, la nueva autoridad regional afirmó que estaba trabajando con ello y coordinando pues con todos los niveles ejecutivos para asegurar, dice, su culminación. Muy parecido al hospital Antonio Lorena allá en Cusco, ¿ah? ¿Qué tal arrastre? Gestión tras gestión. Han pasado como 3 gestiones, 4 gestiones, creo. Y no se ha avanzado nada y todos hablan de lo mismo. Así es, todos hablan de aumentar más presupuesto y aumentar más presupuesto y aumentar más presupuesto y todos dicen, con esto terminamos, con esto terminamos, con esto terminamos, nuevas licitaciones, nuevos problemas y los hospitales de nunca acabarse, tanto en la región de Apurímac como en la región del Cusco, que al final parecen obras que inconclusas, que parece que no tendrían fin. ¿Cuándo será el día que inauguren realmente? Bueno, eso, ¿no? Será un sueño, claro, de hecho será un sueño. Y uno se pregunta, ¿no? Si uno habla de inaugurar, entonces imagínate, si se ha iniciado estos hospitales, entiendo que el de Andahuaylas es muy parecido a su historial, digamos, al del Hospital Antonio Lorena allá en Cusco. O sea, estamos hablando, no sé, de hecho, más de 10 años, en algunos casos seguramente 10 a 15 años. Y bueno, alguna generación podrá seguramente inaugurar, es una gran pregunta, ¿no? Claro, ¿se podrá inaugurar? Yo creo que sí, eventualmente se va a tener que inaugurar, pero el plazo ya se ha excedido en extremo. El plazo se ha ampliado por años y años y debe ser una responsabilidad de estos nuevos gobiernos regionales, en este caso el gobierno regional de Apurímac, facilitar el proceso para que se concluya de una vez por todas este hospital tan anhelado. Y en el caso de la región Cusco, bueno, aún se esperará la segunda vuelta y el electo gobernador tendrá que viabilizar la construcción también del hospital Antonio Lorena. Ajá, entonces ahí está el trabajo y luego de acá 4 años, ¿con qué saldrán, no? ¿Con qué historial nos saldrán? Y de pronto tal obra no habrá avanzado nada. Una triste realidad en la que vivimos. Bueno, de hecho que conocemos los más cercanos y cuántas obras muy similares estarán, digamos así, como elefantes blancos ahí en muchas otras regiones. Henry, ahí prácticamente perdiéndose la plata de los peruanos y de pronto ahí se dice no hay obra, no hay trabajo, pero si es que se administrara bien estos dineros, sería seguramente otra nuestra historia. Ya no vamos a renegar, ahora sí vamos a la información más bonita, nos vamos a la información deportiva. Ya Sami, después de haber hecho todo el calentamiento correspondiente desde las 5 de la mañana, nos dice ahí dando las vueltas, está en la cabina número 3, ya ella cambiadita, ¿no es cierto? Con el buzo bien peinadita, bien pintadita, qué bonita. Sami, muy buenos días, bienvenida.
Esperemos que con el buzo del Garci. Muy buenos días, compañeros, así es, muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Sean bienvenidos al desarrollo de las principales informaciones del mundo del deporte. Amigos, comenzamos con la información. Les cuento sobre la finalísima Copa Perú 2022, que el camino por el ascenso a la Liga 1 2023 sigue su curso. Ayer miércoles en Villa El Salvador, los 4 clubes que integran la finalísima de la Copa Perú 2022 disputaron la segunda fecha, a la cual dejó al primer eliminado del torneo. El primer juego fue el Atlético Bruces versus la Asociación Deportiva Comerciantes, partido que terminó 4-1 a favor del conjunto loretano. Con este resultado, los comerciantes siguen en la lucha por ascender, mientras que los de Nuevo Chimbote se quedaron sin chances. Y amigos, el duelo de fondo tuvo como protagonistas a Defensor La Bocana versus Deportivo Garcilaso. El Garci, que solo pudo sumar un punto en la primera fecha, goleó 3-0 en este cotejo, con lo cual alcanzó los 4 puntos y es el líder gracias a su mejor ubicación en la tabla de la etapa nacional. La última fecha de esta finalísima se llevará a cabo el domingo 4 de diciembre en el estadio Iván Elías Moreno. Y amigos, vamos, pues continúan los fichajes para la Liga 1 de nuestro país y les cuento que el delantero argentino Emmanuel Herrera estaría por convertirse en el nuevo jugador de Universitario de Deportes para la próxima temporada 2023. El futbolista de 35 años habría llegado a un acuerdo con el cuadro crema y dejaría el fútbol mexicano para volver al torneo peruano, en el que ya tiene experiencia, pues defendió la camiseta de Sporting Cristal. Y ahora vayamos con la información del Mundial Qatar 2022, amigos, pues la Copa Mundial de la FIFA 2022 está llegando a sus momentos decisivos, pues de los 32 equipos participantes en la fase de grupos, solo quedarán 16 para disputar las rondas eliminatorias. Argentina clasificó a los octavos tras vencer 2-0 a Polonia, pues pese a que iniciaron el Mundial con una derrota, la albiceleste encadenó 2 triunfos consecutivos y clasificó como líder de su grupo sobre México y Polonia. Pese a que el capitán del albiceleste falló un penal en el primer tiempo, supieron sacar adelante el encuentro y terminaron venciendo. En comienzo de la segunda mitad, Alexis McAllister abrió el marcador con un gran disparo y después Julián Álvarez puso el segundo. Con este triunfo, Argentina enfrentará a Australia este sábado 3 de diciembre. Y a propósito, amigos, de esta información, les cuento que Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, en conferencia de prensa se mostró incómodo con el tiempo de descanso que contará su conjunto para enfrentar a la selección australiana. Y también les cuento, amigos, que la selección de México venció 2-1 a Arabia Saudita, pero quedó eliminado de Qatar 2022, pues los aztecas igualaron en puntos con Polonia, pero el conjunto saudí anotó en los descuentos y aseguró la eliminación del equipo de Gerardo Martino del Mundial. Debido a la diferencia de goles, tuvieron que despedirse del certamen. Los aztecas igualaron en puntos con Polonia, ambos con 4 unidades, pero el criterio mencionado les jugó en contra y puso fin a su estadía en Medio Oriente, con lo que Polonia de Robert Lewandowski consiguieron el pase a octavos. Y a propósito, amigos, les cuento que tras esta derrota del conjunto azteca, el Tata Martino confirmó que no seguirá como director técnico de México. El entrenador argentino reconoció que la actuación del equipo fue un total fracaso al no poder ser capaz de clasificar a la Tri a octavos de final por primera vez desde 1994. Y amigos, hoy 4 selecciones buscarán su pase a octavos de final, pues la tercera jornada tendrá acción de los grupos E y F. Hoy jueves 1 de diciembre en Qatar, Alemania y Costa Rica se verán las caras en el cierre del grupo E. Dicho juego se llevará a cabo desde las 2 de la tarde. A esa misma hora, España, ubicado en el primer lugar de las clasificaciones con 4 puntos y una diferencia de goles de más de 7, medirá fuerzas con la siempre complicada y aguerrida Japón, que va segundo con 3 unidades en el Khalifa International Stadium de Doha. Previamente, Marruecos buscará sellar su boleto a octavos de final de la Copa del Mundo cuando se enfrente a Canadá desde las 10 de la mañana, mientras que Croacia y Bélgica se jugarán
su última chance para pasar de ronda. Así que de estos cotejos, amigos, saldrán 4 clasificados más a los octavos de final de este importante certamen mundial. Y amigos, con esta información es momento de ponerle fin al bloque deportivo. Tengan un excelente día y sigan con más en su informativo Guillaricui. Adelante, compañeros. Gracias, Ami. Hasta mañana. 8 de la mañana con 8 minutos. Creo que no tiene retorno, Sami. Algo pasa con su celular. Ella es la única o que... está un poco apurada también, ¿no? Ella es la única que no... deportivas que realizar. Sí, ella es la única que no nos escucha, que no tiene retorno, creo, en el celular. Y de pronto se fue. Y de hecho que también de repente está apuradísima, ¿no? ¿Quién sabe? Claro. Tiene equipos que entrenar, tiene equipos que asesorar. Y bueno, el deporte no se detiene. No se detiene. Y bueno, a ver si hacemos un repaso. Hoy, ¿quiénes juegan? ¿Tienes ahí quizá a la mano, Henry, mientras voy haciendo la llamada a nuestro amigo Gonzalito? Aunque no, Gonzalito entra por... ¿Ya está listo? Ya está con nosotros Perfecto. En la cabina, está junto con nosotros en la reunión. Y bueno, para hacer el recuento, Croacia, Bélgica van a jugar a las 10 de la mañana, Canadá, Marruecos también a las 10 de la mañana, Japón con España también están a las 2 de la tarde, un partido que promete Costa Rica, Alemania. Alemania ha dicho, vamos a ganarle 8-0 a Costa Rica. Eso ha manifestado, no sé, de ahí a la realidad un poquito difícil, pero han manifestado que van a ganarle 8-0 a Costa Rica. Ahora sí, vámonos a las primeras planas junto con nuestro compañero de labores, Gonzalo Huirce. Gonzalo, muy buenos días. Henry, Liz, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes del informativo Guillaricui. Hoy, 1 de diciembre, estamos ya iniciando el mes de diciembre, se fue el año. Ya está terminando este 2022. Tenemos, por supuesto, la portada de los principales diarios de nuestro país. Y vamos a empezar con el diario El Pregón, en su edición. Hoy, jueves 1 de diciembre. Horror en Huanipaca. Una mujer muerta y 2 heridos por disputa de terrenos en comunidad de Coya, distrito de Huanipaca, nos dice el diario El Pregón. También tenemos, por supuesto, el diario Expresión, que nos dice en las últimas 48 horas se ha detectado 69 casos de COVID solo en Abancay. Nuevo ataque del COVID-19 en Abancay. A cuidarse mucho porque al parecer está volviendo esta enfermedad que ya nos trajo bastantes fallecidos en los años anteriores. Vamos a revisar rápidamente la portada del diario El Comercio. Postura de bancada de Perú Libre será clave para definir la vacancia de Castillo. Vocero dice que se sienten golpeados por amenaza de cerrar el Congreso, pero dirigencia aún valora posición final de sus 15 legisladores. Esa es la portada del diario El Comercio. Vamos con el diario Gestión. Se restringe que altos ejecutivos compren sus propias acciones. Norma busca evitar el uso indebido de información privilegiada por parte de los altos ejecutivos. Tendrán 5 días para comprobar que no cayeron en insider trading y si realizan estas operaciones. También tenemos, por supuesto, la portada del diario Perú 21. El monstruo está vivo. Aníbal Torres usa la careta de Betsy Chávez para seguir manejando el poder. Ex premier se hace nombrar jefe del gabinete de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros. Esa es la portada del diario Perú 21, hoy en su edición. El diario El Correo nos trae la siguiente portada. Tomadura de pelo. Después de atacar a la oposición, Betsy Chávez quiere diálogo. Aunque insulta cada vez que pueda, la conflictiva premier ahora invoca a las bancadas a conversar para superar la crisis. Así, de esta forma, a puertas de que el Pleno admita hoy la tercera moción de vacancia presidencial. Los grupos parlamentarios de Avanza País y APP adelantaron que no participarán en reuniones con la jefa del gabinete. En Acción Popular condicionan las conversaciones a la salida de Aníbal Torres de la presidencia del Consejo de Ministros. Tenemos también, por supuesto, la portada del diario El Trome. Messi ríe y charros lloran. Argentina clasificó a octavos de final y ahora chocará con canguros australianos que, recordemos, eliminaron pues a Perú, ¿no? En este repechaje que hubo. El diario Ojo. Gripe aviar malogra la Navidad. Virus ya está en Lima y paviferias quedan prohibidas. No va a haber pavo al parecer. Nuevo caso de influenza tipo
H5N1 se presentó en una granja de aves del Corral de Huacho. Recomiendan a la población comprar huevo y carne de pollo, gallina, pavo y pato en lugares autorizados. Ojo con ello también. Y vamos con la portada del diario Depor, diario deportivo. Cerca de un sueño, dice, los albicelestes pasaron por encima de Polonia y clasificaron como líder de su grupo. McAllister y Álvarez anotaron y Messi hizo un gran partido pese a fallar un penal. Los Chess enfrentarán a Australia en octavos y vuelven a ilusionarse con ganar la Copa. Realmente creo todo Sudamérica está ilusionado con Argentina, que el día de ayer pues logró la clasificatoria como primero de su grupo. Recordemos que ellos perdieron en su debut frente a Arabia Saudita y tenían el riesgo de no pasar a octavos de final, pero ya lo han logrado de la mano de su capitán Lionel Messi. Muy bien, Liz, Henry, esas son las portadas de los principales diarios de nuestro país. Nosotros, por supuesto, vamos a traer más información el día de mañana. No se pierdan los partidazos que hay hoy en las eliminatorias de la Copa del Mundo Qatar 2022, partidazos donde ya se van a estar definiendo más clasificados para octavos de final. Les mando un abrazo por cabina, amigos. Muchas gracias, Gonzalo. Y ahí estaba nuestro compañero Gonzalo Wirce para darnos la información de las primeras planas de los diarios de circulación local y nacional. Tenemos que saber, conocer esa información y darnos una idea de la realidad nacional. Son exactamente las 8 de la mañana con 12 minutos. 8 de la mañana con 12 minutos. Y la segunda vuelta, hay segunda vuelta en diversas regiones de nuestro país. Y se garantizan, dice, proceso electoral transparente y seguro en las diversas regiones y también en la región de Cusco y en la región de Lambayeque, con la finalidad de garantizar un proceso electoral transparente y proteger los derechos de la población y el fortalecimiento de la democracia. Representantes del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Jurado Electoral Especial y todas las autoridades están en coordinación permanente. En la cita participaron también representantes de la Gerencia Regional de Salud, EPSEL, del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, entre otros. Recordemos que en la vecina región del Cusco es una segunda vuelta. ¿Y cuándo será esa segunda vuelta? Será el 4 de diciembre, domingo 4 de diciembre. Entre los postulantes de Somos Perú, Werner Salcedo, y el representante de Inca Pachacútec, que en este caso es Eddie Cuellar, el ex empresario, el empresario que ahora también está ostentando al sillón regional. Y esperemos solo que la población sea la ganadora. Recordemos que es con mayoría simple, el que tiene más votos, aunque sea por un voto, es el ganador. 8 de la mañana con 13 minutos. 8 con con 13 minutos. Henry, ¿qué tal? Y bueno, ahí estamos, muchos, yo creo, en algunos casos, nuestros amigos en la provincia de Cotabamba, algunos vienen por trabajo por acá, y también, por supuesto, algunos, estoy seguro que el DNI lo tienen por muchas razones, con Cusco, y de pronto pues van a tener que trasladarse también para seguramente votar este 4 de diciembre, el domingo. Faltan 2 días prácticamente, entonces hay que tener bastante cuidado en el tema del viaje, en el tema en que vamos a ir seguramente a votar, muchos los que votamos en Cusco, y bueno, vamos a de todos modos usar siempre nuestra mascarillita, es la recomendación, donde vamos a estar con personas, ¿no? Digamos en lugares aglomerados, entonces la recomendación, hay que seguir cuidándonos. Y bueno, vamos a poner el fondito de nuestra cortina principal. Siendo ya 8 de la mañana con 14 minutos, tenemos más información que compartir con ustedes en esta mañana. Y bueno, con respecto a ver nuestra provincia o en nuestra región de Apurímac, la Fiscalía Anticorrupción investiga al asistente que habría solicitado coima. Dice, una coima de 20,000 soles, imagínate, ¿ya? Dice, para favorecer a un ciudadano investigado por delito de trata de personas. Fue dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público todavía en el año 2019.
La Fiscalía Provincial ¿sí? Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Andahuaylas, a cargo del fiscal provincial Jorge Bandera Ninancuro, inició investigación preliminar contra el servidor Esaú Gutiérrez Navarro, asistente administrativo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Andahuaylas, por el delito de tráfico de influencias. El servidor habría solicitado una coima de 20,000 soles a un ciudadano investigado por el delito de trata de personas para excluirlo irregularmente de la investigación, cuyo expediente se encuentra en la Fiscalía donde laboraba hasta antes de ser separado. El fiscal Bandera Ninancuro presentó como elemento de convicción la denuncia de parte, declaraciones y audios de conversaciones entre la persona acuese y el investigado, que serán analizados durante la etapa de investigación preliminar. La Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios investigará, dice, con toda la severidad de este caso, pues por tratarse de uno relacionado a actos de corrupción dentro del Ministerio Público. Actuará, dice, con objetividad y la legalidad a fin de determinar si se cometió o no el delito o el ilícito penal, y de hallarse culpable buscarán, dice, la máxima sanción, señala así la nota informativa del Ministerio Público difundida por sus redes sociales. Pero imagínate, desde el 2019 esta información prácticamente que todavía se va. Este personaje todavía estará por acá, ya no creo, ¿ah? Han pasado ¿cuánto tiempo? 3 años, 4 años. Gutiérrez Navarro fue secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público de Apurímac de 2019 y presentó a la institución en diversas reuniones y encuentros multisectoriales en la región, representando a esta institución y encima cometiendo actos indebidos. ¿Qué tal, representante de la Fiscalía como secretario? Joyitas, ¿no? Joyitas por todo lado tenemos, ¿ah? Joyitas por todo lado. 8 de la mañana con 17 minutos. Más información, no se olvide, 974-782420, está la línea aperturada para que usted pueda comunicarse con nosotros. ¿Tiene algún aviso, algún comunicado, algo que difundir en esta mañana? Estamos en las diferentes plataformas de Radio Surf y estamos en Facebook. Déjanos también tu mensaje. Ahorita vamos a leer, ahí mensajitos tenemos. Y también estamos en la amplitud modulada 810, 102.7, estamos 89.9 FM en Tambobamba, estamos en Mara 106.3, estamos en Coyllurqui, muchísimas gracias al profesor Richard Valencia, Radio Guaira, a través de ellos en los 101.5 de la FM y en Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, gracias a la señora Irene Arredondo, su propietaria, 97.9 de la FM, estamos en toda la provincia de Cotabambas. Y el saludo muy especial para la señora Irene Arredondo, que hace unos días tuvimos la suerte de encontrarnos. También el saludo muy especial para todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Para César Villafuerte Aguirre, que nos dice saludos desde Chumbivilcas, full sintonía. Gracias a César. Para Gilbert Abarca Farfán, buen día a todos. También quiero acotar con el siguiente pensamiento. A ver, tiene un pensamiento que dice: nacimos para cometer errores y aprender de ellos, no para fingir ser personas perfectas. Muy bonito el pensamiento, a ver, lo repetimos. Nacimos para cometer errores y aprender de ellos, no para fingir ser perfectos y ser personas perfectas. Saludos desde Andahuaylas, nos dice Gilbert Abarca Farfán. Un saludo muy especial para ti, para Roxana Huacho, que nos pone un corazoncito en forma de micro. Está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito. Y también pusimos ahí el enlace en los comentarios de las redes sociales, el enlace para la inscripción para la postulación a la UNAMBA este 18 de diciembre. Quizá alguien quiere postular, por aquí está el enlace para mayor información. Para Eduardo Arcos Lima, que nos dice: hola, buen día amigos del informativo Huillaricoy, Liz Aldívar y Henry Borda, un saludo cordial desde la distancia, full sintonía de Radio Surfui, nos dice nuestro amigo Eduardo Arcos Lima. Y bueno, está con su
banderita de Argentina, pues él está apoyando a Argentina en este Mundial Qatar 2022. Y bueno, también nos están siguiendo nuestros amigos, por ejemplo, Selección Cotabambas, que siempre está en sintonía del informativo Huillaricuy, como todas las mañanas, y entendemos que Selección Cotabambas ahí está pues con su academia de los estudiantes, de los pequeños en el distrito de Chalhuahuacho, haciendo deporte, ¿no es cierto?, con nuestros niños. Un saludo para la Selección Cotabambas, esta academia importante en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Así es, y un saludo también para Jesús Salas, que nos dice: buenos días, Radio Surfo y su noticiero informativo Huillaricuy, y escuchando la voz de todos. Saludos a la distancia desde Ayaviri, Melgar, Puno. Desde todos lados están en sintonía de la radio a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube y ahora también estamos en TikTok. Y muy pronto lanzaremos también la señal en vivo a través de TikTok. Perfecto, ahí estamos entonces tratando también nosotros a través de Radio Surfo y pues actualizándonos, ¿no es cierto?, en las redes sociales, a estar siempre a la vanguardia. Bueno, ya siendo 8 de la mañana con 22 minutos, tenemos más información, Henry, que podamos compartir esta mañana con nuestros oyentes. Así es, tenemos información importante de lo que está ocurriendo a nivel nacional, y es que el día de hoy se va a hacer la votación se va a hacer el debate a la moción de vacancia, a esa estrategia que quieren para solicitar que se retire el presidente Pedro Castillo de la presidencia de la República, del mandato del Ejecutivo. Así es, se va a desarrollar entonces esta actividad importante pues del Congreso, que va a decidir si se admite a debate esta tercera moción de vacancia a Pedro Castillo, y de acuerdo justamente al reglamento del Congreso, para que se admita el debate de la moción de vacancia presidencial requiere pues el respaldo, dice, del 40% de los congresistas hábiles, o sea, estamos hablando de un 52 votos que se debería obtener. El Pleno del Congreso sesionará desde las 6 de la tarde, el día de hoy, de este jueves, para decidir si admite a debate una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, presentada por el congresista no agrupado Edward Málaga, con el respaldo de 67 firmas parlamentarias. La noche del último martes, el presidente del Congreso, José Williams, de Avanza País, dio cuenta del ingreso a la moción de vacancia y anunció que la solicitud ya había sido puesta en conocimiento del mandatario. Además, la Junta de Portavoces dispuso que en caso se apruebe el debate de la moción, el presidente Castillo sea citado a ejercer su defensa ante el Pleno el próximo lunes 12 de diciembre. Puede ir él o su abogado. Como es de costumbre, seguramente por ahí aparece el abogado, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? La moción de vacancia, la tercera. Esta es el tercer intento ya del Congreso por una moción de vacancia a Pedro Castillo. Y esto en menos de un año y medio de su mandato. Fue firmado por congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú, Alianza para el Progreso, así como aquellos que no están agrupados. Ahí está entonces la información, lo que va a suceder hoy en el plano nacional. Y bueno, de hecho, ahí también otras informaciones a las que también queremos o con las que también queremos compartir con ustedes con respecto pues a lo que viene ocurriendo en nuestro país. Y bueno, se trata también respecto a Betsy Chávez. ¿Qué dijo Betsy Chávez? No hay intención, dijo ella, pues de pedir, dice, la segunda cuestión de confianza. Más bien, la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, ha informado que han despejado, dice, las dudas en el Congreso y pues descartó, dice, que se plantee una nueva cuestión de confianza en medio del debate sobre la ley de presupuesto. Betsy Chávez, presidenta del Consejo de Ministros, recalcó este miércoles que no presentará una segunda cuestión de confianza ante el Congreso. Así lo señaló a su salida del Parlamento luego de sustentar la ley de presupuesto para el año 2023 en el Pleno.
Bueno, la información también nos dice pues que había una sombra, según ella, desde el lunes, dice, sobre una segunda cuestión de confianza porque estaba pues rumoreándose en los pasillos del Congreso. Entonces se despejó, dice, se despeja, dice, por supuesto pedir una segunda cuestión de confianza. Nosotros en estos días estamos juntos a los ministros, conversando con los congresistas, indicándoles que lo pretendemos o que lo que pretendemos, dice, es lograr la institucionalidad en el país. Somos más interesados en un equilibrio de poderes en el que pueda primar, dice, un mínimo de respeto, es lo que queremos. Hay una suerte de cansancio por parte del Ejecutivo y Legislativo sobre esta riña. Somos un país que tenemos un crecimiento económico de 3.3%, que estamos por encima de la media de otros países, hermanos de la región de Latinoamérica, pues expresó así a los medios de comunicación Betsy Chávez. Betsy Chávez recalcó que no insistirá en otra cuestión de confianza. Atención, no insistirá en otra cuestión de confianza y afirmó más bien que habrá diálogo con las diferentes bancadas del Parlamento. No hay la intención de una segunda cuestión de confianza y vamos a estar al tanto de las acciones que se tomen en el Legislativo. Ayer ya se enviaron los documentos que son protocolares para iniciar el diálogo con las diferentes bancadas. Descartamos la cuestión de confianza, expresó la nueva ministra. Bueno, entonces ojalá haya entendimiento, pero muchos de los ciudadanos ya mencionan o opinan, en todo caso, Henry, que esta novela debería terminar ya, ¿no? Debería terminar, dicen, deberíamos tener nuevas elecciones, quizá, claro, muchos dicen, no cambiaría mucho en nada, sería un tema casi similar, un tema casi igual. Muchos dicen, quizá tengamos la oportunidad de poder cambiar, seguramente. Es la opinión de la población que cada día pues se pronuncia, que todo esto ya debería acabar porque pues no vemos ninguna mejoría, más bien al contrario, cada vez está siendo peor en este gobierno la situación económica en nuestro país, la situación de salud, y todo aspecto que de alguna forma, no sé si en todo caso no avanzar en una situación difícil, más bien de repente mantenerse al menos, no está ocurriendo eso en nuestro país. Así es, hay una suerte de cansancio ya de la pelea entre ejecutivo y legislativo, dejando a un lado las necesidades de las regiones. Existen muchos requerimientos, existen muchas necesidades, existen de repente muchos pedidos de las regiones para su desarrollo. Y a nivel nacional estamos enfrascados en esta pelea entre Ejecutivo y Legislativo. Ya el Ejecutivo quiere cerrar el Congreso, ya el Legislativo quiere vacar al presidente, ya una cosa, ya otra cosa. Y solo se ve eso en las noticias, la constante pelea entre estos dos poderes y de cuando en cuando, pues también agregan al poder, al Tribunal Constitucional en estas peleas. Así está la situación. Bueno, hoy iniciamos diciembre, terminamos este año. No sé, sinceramente, cómo es que terminaremos, cómo es que empezaremos el siguiente año. Me imagino yo, si esto continúa pues con la misma incertidumbre o quizá peor aún, lo que viene 2023. Ojalá que Dios nos coja confesados, como dicen. De hecho, quizá se vengan situaciones más complejas de lo que estamos viviendo. Ojalá no sea eso, ojalá en verdad la situación mejore, pero bueno, la esperanza es esa, obviamente, el sueño es esa, pero la realidad a veces pues son distintas o nos encara la realidad y pues sufrimos con todo eso, todos los peruanos. Ya siendo 8 de la mañana con 31 minutos, creo que llegamos a la parte final, Henry. Así es, llegamos a la parte final. Quisiera darles una gran noticia y es que para formar futbolistas apurimeños se ha aperturado la Escuela de Formación Deportiva del Club Cienciano en Abancay. Club Cienciano ya tiene su escuela deportiva y podemos formar futbolistas desde Apurímac y, ¿por qué no?, sacar a un Cristian Cueva desde nuestra región. 8:31, hasta aquí la información en tu informativo Huillaricui. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Estuvo con ustedes
Liz Saldívar, estuvo también con nosotros desde la cabina número 3 Sami Canales, desde la cabina número 4 Gonzalo Huirce, Henry. Nos vemos Henry entonces Borda, con ustedes.